It starts with I don't know why, it doesn't even matter how. El primer milenio antes de Cristo, hasta 1935, fue conocido en Occidente como Persia, aunque hoy en día este nombre sigue siendo válido y aceptado junto con el de Irán. Limita con Pakistán y Afganistán por el este, Turkmenistán por el noreste, el Mar Caspio por el norte, Azerbaiyán y Armenia por el noroeste, Turquía e Irak por el oeste y finalmente con la costa del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán por el sur. La crisis de Irán de 1946, también conocida como la crisis de Irán y Azerbaiyán, y la crisis irano-soviética, siguió al final de la Segunda Guerra Mundial y se derivó de la negativa de la Unión Soviética a ceder territorio iraní ocupado durante la guerra. A pesar de las reiteradas garantías ofrecidas durante la ocupación, en 1941 Irán había sido invadida y ocupada por las potencias aliadas del Ejército Rojo Soviético en el norte y por los británicos en el centro y sur de manera conjunta. Irán fue utilizado por los estadounidenses y los británicos como una ruta de transporte para proporcionar suministros vitales a los esfuerzos de guerra de la Unión Soviética. La negociación por el primer ministro iraní Ahmad Qavam y la presión diplomática sobre los soviéticos por los Estados Unidos finalmente llevó a la retirada soviética. La crisis es vista como uno de los primeros conflictos en la creciente Guerra Fría para el momento. La revolución iraní significa la liberación del pueblo iraní de una dictadura del Shah. En 1907 inicia el conflicto cuando rusos y británicos luchan para mantener el control sobre Irán. En 1929, Ahmad Shah Kahn firma un acuerdo con Jorge V, obteniendo beneficios y asesorías británicas para asesorar el gobierno. Los beneficios son 2 millones de libras y la construcción de ferrocarriles. Ahí es donde nace el nuevo Shah liderado por Reza Pahlavi, que amenaza a las religiones tradicionales del pueblo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán se vuelve un punto estratégico por su ubicación y petróleo. Muhammad Pasha Pahlavi es el último emperador del Shah que colabora con la guerra entre los aliados de Alemania y Rusia. En 1945 se da la primera organización del Tudeh, que organiza a los obreros para exigir reformas sociales y económicas, buscando los derechos individuales, institucionales y que no haya militarismo ni imperialismo. Terminando la Segunda Guerra Mundial, la pobreza y la inflación incrementaron. En 1957, con ayuda de la CIA, el Shah crea la SAVAK, que es una inteligencia iraní, un danismo cruel de represión de opositores políticos. En 1961 muere el mayor líder islámico y Khomeini ocupa su lugar. En 1963, el Shah realiza una serie de reformas conocidas como la Revolución Blanca, que mejora la educación e introduce el voto femenino, pero esta modernización prohíbe el uso de atuendos tradicionales islámicos, adaptándose a las costumbres americanas. En 1979 el Shah abandona Irán y suelta a los presos políticos, se da la libertad de prensa y Khomeini regresa a Irán. El 11 de febrero de 1979, la Revolución Islámica de Irán llegó a su punto culminante. Revolución iraní. Estos son algunos cambios que explican la transformación que tuvo el país luego de 1979. El primero fue el crecimiento poblacional, ya que cuando llegaron los chiitas a la capital de Irán para liderar la revolución de 1979, había tan solo 36 millones de personas viviendo en el país.
pero ahora la población iraní se ha multiplicado desde entonces y ahora alcanza unos 81 millones de personas. Otro cambio bastante importante es que hay más mujeres en la educación superior, ya que desde la década de 1970 el acceso de las mujeres a la educación terciaria ha aumentado, pero su participación en la fuerza laboral sigue siendo algo baja. En 1978, solo el 2.9% de las estudiantes se matricularon en la universidad, pero para 2016 esta cifra aumentó a un 65.5%. Tras el golpe militar, el Shah tuvo una buena relación con los clérigos, hasta cuando, a partir del reconocimiento de Israel por parte de Irán, se rompieron las buenas relaciones entre su gobierno y los religiosos. Uno de los opositores fue Ruhollah Musavi Joimeni, un clérigo chiita que en la escuela Feisiyya en Qom enseñaba libros religiosos y estaba en desacuerdo con la injerencia de Estados Unidos en Irán. El líder de la revolución fue el ayatolá Joimeni, quien tuvo apoyo de varias organizaciones de izquierda e islámicas, más los movimientos estudiantiles iraníes, mientras estaba en el exilio. Con el golpe militar de 1953, la vida política de Irán sufrió un telón de acero y los líderes de los partidos políticos se separaron de la gente. Por eso las actividades políticas de la gente se mantenían en secreto y sus actividades eran según las culturas islámicas y chiitas. Los estudiantes fueron una de las causas más importantes de la revolución iraní. Todos los años celebraban una conmemoración en memoria de 3 estudiantes que resultaron muertos el 16 de Azar de 1332 en el calendario islámico por el régimen de Shah en la protesta por la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Los grupos de la oposición, incluidos los constitucionalistas liberales, el democrático, reformista e islámico Movimiento por la Libertad de Irán, encabezado por Mehdi Bazargan, y el más secular Frente Nacional, se basaban en la clase media urbana y querían que el Shah se adheriera a la Constitución iraní de 1906 en vez de reemplazar el régimen por una teocracia, pero carecían de la cohesión y la organización de las fuerzas de Joimeni. Los grupos marxistas, principalmente el comunista Partido Tudeh de Irán y las guerrillas Fedayán, se habían debilitado considerablemente por la represión gubernamental. A pesar de esto, la guerrilla jugó un papel importante en el derrocamiento de 1979 con la entrega al régimen de su golpe de gracia. El grupo guerrillero más poderoso, los muyahidines del pueblo, era izquierdista islamista y se opuso a la influencia del clero reaccionario. Algunos clérigos importantes no siguieron el ejemplo de Joimeni. El popular ayatolá Mahmoud Taleghani apoyó la izquierda, mientras que tal vez el ayatolá de mayor antigüedad e influencia en Irán, Mohammad Qasem Shariat Madari, primero se mantuvo al margen de la política y luego salió en apoyo de una revolución democrática. Una vez que la revolución triunfa, gracias al esfuerzo de un muy plural grupo de participantes políticos, la lucha por apropiarse del poder comienza. Todo indicaba en un principio que serían los grupos pro-occidentales los que lo lograrían. En este grupo podíamos identificar a los partidos democráticos y liberales y los de izquierda. Eventualmente sería la facción radical la que tomaría las riendas del gobierno. Uno a uno, los proyectos alternativos fueron cayendo. En primer lugar, los monárquicos, luego los moderados liberales, el autoritarismo populista, así como el autoritarismo islámico, el islam socialista y por último, el quietismo moralista del clero ortodoxo. La revolución del clero chiita triunfa e impone su visión política, económica y cultural de un islam integrista por encima de los demás proyectos alternativos, convirtiéndose en heredero único de la revolución y creando un régimen islámico clerical, comandado por Khomeini. La ley islámica se extendió a todos los aspectos de la vida diaria: el código de vestimenta, el empleo, el matrimonio, los viajes y los intercambios comerciales.
Una de las tantas consecuencias que llegó a contemplar la revolución fue la creación de comités islámicos, establecidos en fábricas, villas y vecindarios urbanos, que tenían el propósito de llevar el poder del PRI, Partido Republicano Islámico, a las áreas más remotas, dando instrucción sobre los conceptos del gobierno islámico y suplantando el poder administrativo de los gobiernos locales. El PRI buscó imbuir los principios islámicos en las esferas política, cultural, económica y militar de la sociedad. Esto se lograría mediante una purga de la sociedad de los síntomas de la dictadura real, para luego establecer las libertades humanas básicas de expresión, publicación y asociación, acabar con la corrupción del servicio civil, acabar la dependencia económica del extranjero y cambiar el sistema educativo. La Revolución Islámica supuso el final del régimen del Shah en 1979 y estableció un nuevo régimen en Irán. Fue un acontecimiento inédito y sorprendente en la historia del siglo XX. En primer lugar, verdaderamente fue una revolución, en el sentido de un movimiento subversivo, popular, que fue capaz de derribar un régimen establecido, a diferencia de tantos golpes militares que en naciones subdesarrolladas o semidesarrolladas tuvieron un resultado semejante pero sin la participación de las masas ni consecuencias tan radicales. En la Revolución Islámica fue la primera ocasión en la que el uso político del Islam desempeñó un papel absolutamente primordial y aún exclusivo, superando con mucho al que pudo tener en otro tiempo del nacionalismo de los países que habían superado el colonialismo. Pero para poder entender bien lo acontecido, debemos explicar algunas cosas. El chiismo es ante todo un legitimismo que juzga que la comunidad de los creyentes en el Islam solo puede ser dirigida por los descendientes del profeta. Sin embargo, también en otro aspecto, los chiitas difieren de los sunitas, la otra gran tendencia en el seno de las mismas creencias. Para esto, el sucesor del Mahoma lo representa en su calidad política de jefe de la comunidad, mientras que para los chiitas lo debe suceder en su autoridad religiosa. Para el chiismo, es obligada la necesidad de presencia de los hombres de religión en la vida política. Aunque en el Islam no exista un clero, son los versados en teología o ciencias sagradas quienes tienen que cumplir una misión de supervisión, controlado e inspirado al menos la vida pública. Para los sunitas, en cambio, las autoridades religiosas nacidas de la política desempeñan un papel conformista y de sumisión al orden establecido. Lo segundo es la caída de la economía, ya que por la creciente población iraní, combinada con las consecuencias que tuvo la guerra y las sanciones internacionales, han tenido un gran impacto en los recursos del país. Es un país árido y dependiente de las exportaciones de petróleo, y así se ha visto el deterioro de las condiciones de vida de los habitantes en las últimas 4 décadas. Hay menos cines y libros, ya que las facilidades para ir al cine también han cambiado en los últimos 40 años. Antes de la revolución se calcula que habían 450 cines en el país. En 2015, la Agencia Cultural de Naciones Unidas de UNESCO dijo que en ese momento había tan solo 380 salas en todo el territorio iraní. Nombre de la pintura: Mañana del 6 de junio. Autor: Mostafa Godarzi. Corriente artística: Arte de la Revolución. Mostafa Godarzi es uno de los artistas que se unió al grupo de pintores de esta iniciativa, pocos años después de lanzarse al campo del arte. Inicialmente creando obras reales y simbólicas sobre el tema de la guerra. También prestó atención a temas relacionados con la revolución, al crear un cuadro en la mañana del 6 de junio. Respecto a la creación de esta obra, Godarzi dice: estaba muy interesado en crear obras con temas históricos e islámicos. Quería diseñar y pintar desde el levantamiento del Imam Hussein hasta el movimiento revolucionario islámico. Aunque no logré implementar este proyecto por varias razones. La pintura de la mañana del 6 de junio es producto de este deseo e interés. Godarzi ha investigado mucho para crear una obra histórica en lenguaje simbólico, y durante esta investigación se da cuenta de que las mujeres han jugado un papel importante en la fundación del movimiento islámico. Esta investigación lleva a Godarzi a crear una obra con presencia de mujeres y niños, para abordar de alguna manera el papel de las mujeres en los movimientos sociales, mujeres que tuvieron un espíritu solidario
y orientador durante la Revolución, y luego en defensa del santo.